La mayoría de personas piensa que armar un invernadero es complicado, pero en este video te voy a enseñar cómo armar este invernadero con casi ningún peso, inclusive si nunca has armado uno. Pero antes de empezar con la construcción del invernadero, es importante repasar algunos puntos esenciales para la acción del mismo. Uno de los más importantes es la orientación, pues conforme nosotros vayamos a disponer nuestro invernadero, captará más o menos horas luz dependiendo cómo se encuentre, si hay algún objeto que le obstruya la luz o los vientos dominantes. Pero es esencial ver cuál es nuestra orientación de nuestro invernadero, si tenemos algo que lo vaya a cubrir, cuántas horas de luz vamos a disponer para que tenga la mayor cantidad de horas, y revisar muy bien cuáles son aquellos vientos dominantes de región. Por ejemplo, yo en mi caso, como pueden ver ahora, usé una pared que me cubre de los vientos. Por lo general, como este invernadero está encerrado, no tengo que revisar mucho este aspecto, pero sí el ambiente de luminosidad, pues es uno de los factores que podría jugarme en contra si no lo tengo revisado. Para mi caso, yo lo orienté del lado oriente con la finalidad de que reciba más horas luz, alrededor de 4 a 5 horas, que sería lo óptimo para un invernadero que se encuentra en un espacio dentro, que es un espacio urbano. Pero si ustedes lo quieren colocar ya sea en un patio donde reciba más de 6 u 8 horas de luz, no importa, es la mejor opción. Yo, por desgracia, no tengo esta facilidad, no puedo instalar un invernadero en una azotea o no tengo demasiadas horas luz, pero sí puedo controlar cuántas podría hacerse más. Si ustedes están en este dilema, lo que yo les aconsejo es que revisen cuánto tiempo de luz recibe el espacio donde piensan instalar su invernadero para poder poner en las mejores condiciones el mismo. Para mí, este invernadero tiene la finalidad de producir plántula que después voy a trasplantar en bancales, temas de producción. Pero es importante que decidamos para qué lo vamos a necesitar, los tipos que hay de invernaderos, las formas que hay. Para eso les he dejado en la descripción una pequeña guía o un pequeño manual para designar o tener bien claro cómo quieren construir ustedes el mini invernadero. Mini invernadero tiene las dimensiones de 2.5 por 2.5, es de tipo macro túnel. Quiere decir que está alto y está todo completamente cerrado. Tiene ventanas que le va a permitir la ventilación del mismo. Está en un terreno que ya les dejé un video que limpié, que estoy acondicionando para empezar a producir, por lo que puedo anclar la estructura para que resista más los embates del viento o la lluvia. Este espacio es bueno para mí porque me permite producir plántula en interiores, que si quieren un video de plántulas, pueden dejar sus sugerencias. Como pueden ver, es un diseño curvo, macro túnel, con una altura máxima de 1.80 metros. Es verdad que a mí me va a quedar un poquito chico, pero no quiero trabajar dentro de ese invernadero. Lo que quiero es que mantenga el calor y la seguridad, pues realmente estoy buscando es, número uno, tener el suficiente calor, humedad relativa para que el cultivo sea favorable, y número dos, los embates del viento, el sol excesivo y al mismo tiempo las plagas o los depredadores que puedan acechar. Es por eso que yo planeé, pero claramente que nosotros podemos darle el uso que nosotros queramos, ya sea para producir plantas de ornato o para producir cultivos que necesitan condiciones muy específicas, y este modelo de invernadero les puede ser. Conforme vayamos avanzando, irán viendo cómo es que fuimos acoplando los materiales y cómo le estamos dando la forma para este invernadero. Ahora mismo voy a empezar a construir lo que viene siendo el marco de la puerta y las ventanas, que es un punto importante. En este caso voy a hacerlo con madera reutilizada. Tengo ahí unos palos que voy a cortar y vamos a intentar sacar algunos, esto que le llaman listones, pero es más bien como pedazos de madera que le van a servir de soporte al mismo invernadero y de anclaje. Así que vamos a ver cómo los hice. Es importante comenzar con el sostén de nuestro invernadero. Aquí en este caso estoy cortando los listones que me servirán para sostener la estructura. Como verán a continuación, le hice un tipo de estructura que es un macro túnel con alambre para tener esta forma valla de macro túnel y así poder tener una estructura más o menos, digamos, que pueda resguardar el calor, y que es una forma más sencilla de hacer que si lo hacía de forma de casa. Entonces, comenzando con este paso que es esencial, el sostén y el anclaje de nuestro invernadero.
El objetivo de este invernadero es hacerlo con la mayor cantidad de materiales reciclados. Estos listones yo los conseguí de otro tipo de invernadero que se estaba construyendo, pero al final no se logró hacer nada, entonces decidí quedarme con estos listones de madera. Siempre hay que acoplarnos a las diferentes formas de hacer las cosas y hay que tener importancia que debemos de saber manejar ciertas herramientas que nos serán indispensables. En este caso era momento de empezar a darle forma al invernadero. Aquí estoy solamente sacando las medidas, intentando que quede más o menos cuadrada la estructura y empezando a rodar el alambre que ya tenía previamente ahí en el predio para cortarlo y ver cómo lo voy a acomodar. Puesta ya la estructura, es más fácil seguir con los siguientes pasos, que son los siguientes. Entonces ahorita lo que vamos a hacer va a ser poner aquí los marcos de las puertas y de las ventanas con el fin de darle mayor sostenibilidad a esto. Como ven, pues sí es frágil si lo dejamos así, entonces necesita más anclaje y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Entonces aquí ya el siguiente paso era clavar los listones para darle una mayor sostenibilidad al invernadero. Hay que tener en cuenta de que queden más o menos centrados, que queden a la distancia donde vamos a poner las puertas y la ventana y que queden clavados para dar un mejor anclaje. También le va a servir de soporte al alambrón para que no se zangolote tanto con los vientos. También importante que yo le puse por la parte de abajo unos listones adicionales para evitar que se vaya a cerrar los alambres. Entonces es importante este paso porque define casi toda la estructura. Bueno, aquí va un poquito ya la obra. Como pueden ver, clavé los postes al raíz del suelo y tuve un pequeño problema porque moché este pedazo. Estos son uno de los sostenes que van a sostenerlo de esta allí para que se quede abierto. Ahí me falta poner el otro y allá los otros dos solamente están clavados en el suelo, están amarrados y le dan un poquito más de sostén. Aquí tuve un problema con este. Lo que pasó fue que por desgracia se me quebró este pedazo y que tuve que amarrar un pedazo nuevo de madera. No es lo más recomendable, pero recuerden que lo estamos hecho con materiales reciclados. También he amarrado ya los pedazos de alambre. El alambre, recuerden que pueden sustituirlo por cualquier otro material que se doble, o si lo quieren hacer de una forma más tipo casa, más invernadero normal, pues tendrían que ser las paredes. Pero este es un avance de la obra que apenas va a medias. El siguiente paso es el más esencial, que es poner el plástico. Aquí sí les recomiendo que más o menos tanteen, no hagan una fórmula matemática para saber cuánto plástico van a necesitar. Yo más o menos haciendo unos cálculos le tanteaba de unos 35-38 metros cuadrados. Compré 40, entonces espero que me sobre para después. Estamos grabando esto que vamos a ir poniendo el plástico. Deben tener en cuenta de que no haya picos. Ahorita ya no me están viendo, pero es importante para no ir rasgando el plástico, irlo recorriendo poco a poco, teniendo en cuenta que no se nos vaya a ir, como les contaba, desgarrando. Yo he batallado un poco porque estaban en muchos dobleces y compré más de lo que necesitaba, entonces por eso es que batallé y porque no le he encontrado bien la forma. Otra cosa que me se había olvidado comentarles es que yo usé alambre de cuadros, que es ese que está acá. Lo recomendable aquí es pintarlo para evitar el óxido y que se nos vaya a podrir el plástico. Otra cosa es que debe de quedar bien tenso el plástico sin llegar al punto de romperlo, pero poco a poco iremos progresando. Aquí creo que me estoy dando cuenta de que lo estoy poniendo al revés porque no me va a alcanzar a cubrir todo. Si se fijan, si lo dejo de esta forma,
creo que va a quedar el rabón. Siempre con mucho cuidado para evitar dañar el plástico. Como pueden ver de acá va bien, pero si les grabara del otro lado se está cayendo y está quedando es rabón. Era lo que yo tenía miedo, principalmente era que no me dieran las medidas de lo largo, porque entonces voy a tener que ponerlo al revés. Tendré que poner al revés para que ajuste a cubrirlo todo y no queden pedazos, pero déjenles muestro. Pueden ver, este tiene de largo, no me acuerdo si son 2 metros, 4, bueno, total. De este lado ya me quedó rabón y acá apenas va a empezar a sentar. Si se fijan, está colgando y allá no hay más. Entonces, este fue un error mío. Lo es indispensable es que nos quede bien puesto y que tengamos espacio para aterrarlo allí. Entonces, voy a darle vuelta y ahorita continuamos. Otro punto importante a tener en cuenta es que hay que doblar. Si usan alambrón o para alambre cuadro, doblar estos picos que están aquí para evitar que los rompa. Y también es importante que tengamos sol para que el plástico se vaya dilatando. Y yo la regué porque no traigo gorra ni nada, entonces tener que eso en cuenta. Ahorita hay que llegar, que este llegue hasta el final para cubrirlo con tierra, pero ya se los voy a mostrar en un ratito más. Como pueden ver ahorita nos salió algo disparejo porque aquí sí me da el plástico y de aquel lado ya no. Entonces son cosas que debemos ir también viendo que no nos van a salir bien a la primera, y así es como va quedando un poquito. Acá pienso dejar que el plástico baje hasta el suelo si es posible, para además hacer un boquete aquí y hacer la ventana lo más alto que se pueda, con el fin de crear un efecto de chimenea. Quiere decir que todo el calor, el aire caliente, pues se vaya por hasta arriba, porque pues sabemos que el aire caliente tiende a subir y el aire frío va a bajar. Entonces así va un poquito como va quedando. Voy a hacer aquí una pequeña actualización de cómo vamos. Como pueden ver, ya está todo cubierto. Bendito perro. Aquí tenemos el espacio de la ventana, porque como ven no está muy derecho que digamos, pero el chiste es que ventile. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer la ventana. Y de este lado va a quedar la puerta. Puntos a tener en cuenta: si van a desperdiciar muchos pedazos, porque entre que cortan, entre que sacan bien las medidas, se van cosas. Aquí tuve que hacer un pegado porque no sabía cómo poner este pedazo para la puerta, y esa es pura cinta para tantear. Aquí lo recomiendo que si tienen de esta cinta de invernadero, a mí se me terminó porque era un rollo pequeño. Acá es cinta de papel, pero después la voy a cambiar. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a hacer el diseño de las ventanas y de la puerta para que lo hagan, y al final les voy a dar unas consideraciones y puntos a tener en cuenta para cuando ustedes construyan el suyo. Aquí ahora sí, esto es lo que viene siendo la puerta. Es un como tipo rollo. La vamos a ir enrollando para que suba y baje según la necesitemos. No es lo más ideal, pero les voy a dar el sustituto en las recomendaciones. Pues ya finalmente, después de muchas horas de trabajo, terminé la estructura. Ya nos faltan unos detalles finales. Ahorita les enseño por dentro y quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones y experiencias. Tuve el momento de construir que creí que iba a ser más fácil, pero duré como 3 días de manera intensa trabajando en él. Entonces vamos a revisarlo y ver los detalles que hay que tener en cuenta al momento de construir, y por qué recomiendo más esta forma que la otra forma, y puntos a tener en cuenta. Entonces, como les comentaba, la puerta quedó de esta manera porque yo en primera instancia sí pensaba hacerla como un marco para poder cerrar y abrirla con unas bisagras, pues sería lo más óptimo de hacer. Pero como mi objetivo, mi tarea era ser lo más eficiente posible, al final decidí por hacer una puerta que parezca como un pergamino que se enrolle. Consideraciones a tener en cuenta: aquí yo usé clavos y estos pedacitos que son de plástico para que se sujete mejor. Lo más recomendable era que hubiera estado una engrapadora de estas que son como industriales. Si se fijan, aquí están los clavos, y yo tengo esperanza de que vayan a sostener por un buen tiempo la estructura. Como les comentaba, los tablones también son algo débiles. De hecho, si lo empezara a mover, puede aún moverse un poco. Lo que sí hay que tener bien en cuenta al momento de amarrar el plástico es que debe quedar bien tenso. De aquí, si se fijan, está
pues más o menos tenso, y para hacer esta parte tuve que poner este pedazo de cinta que une estos dos pedazos. Lo más recomendable es que si van a hacer esto que yo hice, que fue poner aquí el pedazo de cinta, que sea cinta especial para invernadero. Este pedazo de cinta sí es de invernadero, pero se me terminó, entonces provisionalmente pues esta cinta que es de papel, o sea no va a durar mucho, pero sí hasta que mañana vaya a la tienda y compre cinta canela. ¿Qué más? Una cosa a tener en cuenta, los picos. Si te fijan, este detalle aquí ya rompió o va a romper porque no cuidé esta parte de los picos. Como les comentaba, que debe de quedar más o menos tenso, y aquí me quedó destensado. Lo mismo para unir aquí, no importa que hagan dobleces. Si se fijan, aquí tiene dobleces. Bueno, ahí está, mire, este asadón tiene dobleces y no está bien tenso porque ya no lo pude tensar más después de haberlo aterrado y haberlo clavado. Entonces fue un error a tener en cuenta y deben de evitarlo. Lo mismo de este lado. Entonces, ¿por qué recomiendo de esta forma y no la otra forma más tradicional, que es con paredes en forma de casa? Porque de esta forma nos tenemos que preocupar después, una, por hacer estas pegazones aquí con los clavos. Es más fácil de una sola estructura todo. Si se fijaron, puse todo el plástico de una sola vez y solo corté los bordes y volví a pegar los demás. Eso facilitó más el trabajo. De otra forma, hubiera tenido que echar el plástico toda la corrida hasta acá e irlo cortando y dándole la forma, sujetándolo. ¿Hubiera quedado más seguro? Sí, yo no les digo que no. Y estoy muy de acuerdo en que de la otra forma hubiera tenido mejor control de más variables. ¿Qué más les podría decir? Si se fijan, no me quedó cuadrado. No cuadrado, sino bien, digámoslo, bien redondo. Si pueden ver, de este lado quedó más redondeado y este otro quedó más chato. Entonces, a tener en cuenta al momento de echar sus medidas y de echar sus tanteadas. Lo mismo con la ventana. Les comentaba que la ventana debe de quedar lo más arriba posible para que el calor salga de una mejor manera. Entonces aquí lo único que me falta poner es aquí y aquí un palo como el que puse acá, que es el que está sosteniendo la puerta y que es la que permite que sube y que baje. Otro a tener en cuenta es que tengamos bien selladas todas nuestras aberturas del suelo, con tierra, con ladrillos, con todo, para que no entre principalmente animales y aves, que son los principales, por la principal razón por la que decidí hacer este pequeño invernadero. Como les comento, es casero. Como les comento, es un invernadero muy casero, muy básico, donde lo principal es guardar el calor y evitar que se vaya y controlar la variable de temperatura, luminosidad, pero hay que tener en cuenta que hay que hacer un trabajo más o menos decente. Yo sí tengo cosas a mejorar aquí, muchísimas, principalmente estas estructuras de aquí, que fue donde yo quise economizar más y donde tengo más miedo de que se vaya a vencer. Lo mismo, esta malla tuve que haberla pintado para evitar la corrosión. Si se fijan, no sé si se vea, pero en breve va a empezar a oxidarse, y cuando empecemos a regar o meter aquí agua, va a empezar a oxidarse aún más. Lo mismo con la variable de la puerta. La puerta no me gustó cómo la hice, y por la misma forma de no tener tanto presupuesto, pues limita uno las cosas que quiere uno hacer. Lo mismo hubiera hecho aquí con la ventana. Hubiera preferido poner unas grapas y abrirla hacia acá, en vez de hacer digámoslo así, como un pergamino. Sin más, si les parece cómo construí, si les parece o no les parece, que me puedan recomendar con mi nuevo invernadero pequeño, los leo en los comentarios. De igual manera, hice una pequeña guía, como les comentaba al principio del video, donde recopilé toda la información para hacer un invernadero como este o otros tipos de invernaderos de forma manual y con bajo presupuesto, como fue este. Haciendo ya los cálculos, lo único que más gasté fue en el plástico y en este. Aunque este me lo encontré tirado, estaba aquí mismo en el corral, preguntando a ellos si lo podía usar. Me dijo, sí, úsalo. Entonces las medidas ya están. Entonces fue lo único que gasté. Los tablones los conseguí también. Conseguí los tablones. Las varillas también las conseguí del terreno. Entonces, casi haciendo una cuenta total de lo que gasté, fueron alrededor de 800 pesos mexicanos. Algo así como menos de 50 dólares, 40 dólares aproximadamente. Y es un espacio que mide de 2.3 o 5, no recuerdo bien, por 2.5, entonces es un espacio más o menos cuadrado. Y lo que sigue ahora es ver qué vamos a hacer con este espacio, así que les recomiendo que nos quedemos, y si tienen alguna pregunta o sugerencia, recuerden que la pueden dejar en los comentarios. Gracias. Como pueden ver, construir un invernadero no es sencillo. De verdad, fue una de las cosas más complicadas que hice al momento de intentar darle la forma, al poner el plástico, al engrapar, al atornillar. Todo fue complicado, pero
Si no empezaba ahora, nunca lo iba a hacer. Entonces, lo que les quiero dejar es, no busquen tener el material perfecto, no busquen tener los mejores conceptos y las mejores formas de construir. Construyan con lo que tienen a mano, pues va a ser lo más práctico para ustedes para comenzar. Con ganas, con todo, pueden comenzar los proyectos que ustedes quieran. Lo que sigue ahora es empezar a producir hortalizas, empezar a producir maíz. Y si lo que ustedes quieren es ver cómo se cultiva el maíz y cómo pueden lograr buenos rendimientos en maíces, les veo en este video donde les comparto las principales técnicas que utilizamos para producir maíz.